Alfredo Serrano Valladares, ingeniero y abogado de la República, varias veces legislador por el Partido Social Cristiano y actualmente desde hace unos 3 o 4 años atrás, presidente del PSC. Oye, yo quiero comenzar la entrevista con una pregunta que se hacen las personas. El gobierno afirma que el PSC, el correísmo y el movimiento Construye tienen un acuerdo legislativo para tratar de tumbar al presidente Noboa. La pregunta es, ¿existe esa supuesta mayoría? Bienvenido, señor Serrano. Buenos días, Juan Javier. Un saludo cordial a todos ustedes, a quienes nos están mirando y a quienes nos están escuchando. En primer lugar, no hay mayoría, ni de 3 partidos, ni de 4, ni de 2. Nosotros somos 16 legisladores y respondemos por los 16. Lo primero. Lo segundo, peor aún, una mayoría para un juicio político por incumplimiento de funciones. Que un ex legislador diga que se puede armar un juicio político al presidente de la República por incumplimiento de las funciones suena hartamente torpe, ¿no es cierto? Y tampoco hay mayoría para reestructurar comisiones porque la ley no lo permite. De manera de que todo aquello que se afirmó es totalmente falso. Nosotros no formamos parte de ninguna mayoría, ni pro gobierno ni ante gobierno. Votaremos en función de lo que creemos positivo. Cuando habrá que votar al lado del gobierno, lo haremos. Ya creo que hemos votado 98 veces a favor con el gobierno. En 2 ocasiones no hemos votado con el gobierno. Al parecer se acostumbraron a que siempre tenemos que votar con el gobierno. Y si no votamos con el gobierno, ya comenzó pugna de poderes, dijo el viceministro. Por favor, hasta para distraer la atención, que es el objetivo del gobierno, distraer la atención de los ecuatorianos y de los políticos, hay que buscarse algo más. Hay que ser más creativo en tratar de buscar el pretexto para distraer la atención de la gente. Alfredo, buenos días. En la convención del PSC se informó de que por lo menos 2 legisladoras, si no me equivoco, las 2 son mujeres, no sé si es un hombre o una mujer. Ya, dos legisladoras pasaron a enrolar el bloque legislativo del PSC, o sea, se incorporan al PSC. Y te escuché porque sacaron una edición ahí que mencionabas otras personas más, no sé si son legisladores o son dirigentes de otras organizaciones políticas. Pero en todo caso, esta, digamos que incorporación no va de la mano con que terminarán encabezando las listas en sus respectivas provincias, ya que Construye, por ejemplo, no va a poder participar hasta el día de hoy, no va a poder participar en el proceso. Y entonces también los legisladores o legisladoras de ese bloque comienzan a buscar organizaciones políticas que las auspicien para la próxima elección. ¿No es eso parte del acuerdo para que estas personas se incorporen al bloque legislativo? A ver, 1, no se han incorporado al bloque legislativo. 2, al bloque legislativo que se llama las 6 aliados. 2, no se van a incorporar ni se han incorporado al Partido Social Cristiano. Es que yo lo dije ayer, ese día sábado, pero claro, me distorsionaron lamentablemente los titulares. Yo lo que dije que se suman a un proyecto ciudadano que inició el día sábado, porque esta convención fue atípica, no era una convención típica para hablar de los problemas de los políticos y de las elecciones. Fue una convención y de las candidaturas, fue una convención para hablar de los problemas del país y que la protagonizaron los representantes de los sectores productivos y sociales del país y quienes vinieron y viajaron desde 24 provincias del país. ¿Tú sabías que llegar desde Sucumbíos te toma 13 horas ahora? ¿Sabías que llegar desde Morón a Santiago te toma 14 horas y media hora con el desastre que tienen las carreteras? ¿Cómo puede ser posible que para viajar dentro del país un viaje que más antes era de 8 horas, hoy sea de 14 horas, sea de 13 horas? Entonces fue una convención que la comenzamos calificando de atípica. No se habló de candidaturas, porque no era para candidaturas. Y 2, lo que yo anuncié allí, que a este proyecto que nació de la ciudadanía, porque esta fue la consecuencia, que durante más de un mes hemos tenido reuniones virtuales con sectores de todo el país, con representantes de gremios, de sectores sociales, liderados por nuestro presidente vitalicio, de todo el país, y luego hicimos este evento ya presencial. Pero estas personas se suman a este proyecto, ya las candidaturas vendrán después. Yo lo que anuncié es que se han sumado al proyecto y dije, no se suman al partido, no se incorporan al Partido Socialista. Claro que estas personas existen amplias posibilidades de que podamos hacer alianzas
en agosto, donde tendremos que ya inscribir las alianzas y escoger los candidatos. Pero por ahora se han sumado al proyecto que, insisto, ratifico, no son parte de la bancada de las 6 y aliados, ni tampoco del Partido Social Cristiano. Pero coincido contigo que sí, sin duda alguna podríamos hacer alianzas con ellos ya para a partir de agosto para las candidaturas respectivas. Bueno, ahí está clara tu respuesta en la parte final, Alfredo. Entiendo que Jan Topic estuvo presente en esta convención. La pregunta de rigor es, ¿lo de Jan Topic ya es irreversible? ¿Está totalmente confirmado que no va a correr como candidato presidencial? Pues también está claro que sigue vinculado al Partido Social Cristiano. Y lo de Henry, pero confírmanos si es que ya él definitivamente no va en esta competencia. Y la otra, si la persona que asumiría ese reto sería Henry Kronfle. A ver, es cierto que Jan Topi no va a correr de candidato, él estuvo presente, lo cual demuestra pues que obviamente el problema no es con el partido. E hizo bien en ir y saludar, tomó incluso el micrófono para saludar a la gente presente en este evento, que por cierto estaba planificado para 2.000 personas y superamos las 4.000. Pero Jan Topi no va a ser candidato porque él lo decidió así. Lo segundo, no es cierto, no hemos decidido quién va a ser el candidato. Estamos en conversaciones internas del partido porque sí tomamos una decisión. Vamos a tener un candidato nuestro. Luego de la experiencia vivida con Lazo y luego de la experiencia vivida en segunda vuelta, donde ahí sí no teníamos dónde votar, ahí sí no nos quedaba otra alternativa. O era el señor Noboa o era el señor Noboa, porque por el correísmo no íbamos a votar jamás. Así es que, pero luego de las experiencias vividas decidimos en su momento, luego del anuncio de Jan Topi, y ustedes vieron un boletín firmado por mí, donde decíamos que iríamos con candidaturas propias. De manera que en el transcurso de las próximas semanas no podrá pasar del 17 de agosto, que es la fecha tope para elegir en primaria los candidatos. Alfredo, muy buenos días. Carlos de Tomaso te saluda, pero podemos decir que el binomio, vamos a decir, la primera opción de binomio Henry Kronfle con Diana Pasley. Bueno, existe sí en esa línea una propuesta, pero para que ya se configure esto, primero tienes que tener la venia. Perdón, Carlos, buenos días, gusto saludarte a la distancia. Un abrazo a la distancia también. Se tiene que, para que esto se logre configurar, que sí es una opción, y hay otras opciones más, pero sin duda alguna es una opción y una opción importante, pero hasta ahora, pues obviamente, como es lógico en el caso de Henry, él tiene que analizar detenidamente su situación como presidente de la primera función del Estado, y es por eso que no nos atrevimos en lo más mínimo, nosotros ni siquiera a mencionar en este evento. Pero ya existe el diálogo con Diana y con Henry, existe predisposición de ellos, porque también el fin de semana sonó el nombre del asambleísta Caiturri. ¿Quién más ha manifestado su interés de participar y presentarse como candidato, Alfredo? Bueno, mira, Carlos, es decir, yo no quisiera caer en esto de dar nombres porque en ese momento yo no tengo el derecho de hablar a título personal. Desde que asumas la conducción de un órgano colegiado, uno pierde un derecho y ese derecho es hablar a título personal. Y yo desde hace 2 años y medio que estoy al frente del partido nunca hablo a título personal, más antes sí lo podía hacer, de manera que no puedo yo, viendo a quién le toca conducir este proceso, decirles por aquí es el camino o no es el camino. Lo que sí les puedo decir es que sí, estamos trabajando en el tema, no tenemos todavía configurado el asunto y esperamos pues que en las próximas semanas se concrete y podamos anunciarle al país. Alfredo, buenos días. Rodrigo Campos lo saludo, un gusto tenerlo acá en Punto de Orden. En cuanto a las noticias coyunturales, el Partido Social Cristiano ha anunciado o ha comentado sobre el desacuerdo al veto de la ley de distribución de los recursos a los gobiernos locales, ¿no? A mí me parece que este veto, digamos, es prudente, dadas las circunstancias actuales, dada la enorme escasez de recursos por la que atraviesa el Estado. Quería saber por qué opinan de esta manera o por qué piensan de esta manera ustedes. Rodrigo, buenos días. Gracias por la oportunidad de contestarte esta pregunta.
Rodrigo, el veto no puede ser justificado jamás y te voy a explicar por qué. El gran error que tenemos en el país es justamente creer en lo que acabaste de decir. Es decir, le entran al país $100 y la Constitución y la ley te dice que 20 no son tuyos. Y si yo te digo a ti, Rodrigo, te dejo estos $100, por favor, entrégale 20 al Pocho. Y tú te cogiste esos $20. Tú utilizaste para pagar tus deudas esos $20 que no son tuyos. Nunca fueron tuyos. Solamente te los entregué momentáneamente para que se los entregues al Pocho. No me puedes luego venir a decir es que yo tenía una necesidad y lo utilicé. Grave error que se comete en el país de hace mucho tiempo. Esto motivó este proyecto de ley hace 5 años o 4 años que se lo presentó por la bancada social cristiana de iniciativa de la bancada, obviamente, y lo protagonizó Henry Kronfle. Es que ese es el gran problema que tenemos en el país. Creer que esa plata le pertenece al gobierno central. Esa plata no es del gobierno central por constitución y ley. Esa plata es ajena. Le pertenece a los gobiernos seccionales, parroquias, cantones y provincias. Es decir, el 80% restante del ingreso petrolero, el 90% se lleva el gobierno central, el 10% los GATS. Del ingreso por impuestos, el 21% se llevan los GATS, el 79% se llevan el gobierno central. Por lo tanto, tú no debes coger la plata que no es tuya. Este es el problema que tiene el país, que se ha venido, y no solamente este gobierno, esto se viene de muchos gobiernos atrás, y luego se cogen la plata que no es tuya, y luego no la devuelven, y si la devuelven, dice, este alcalde ¿con quién está? A este alcalde de la oposición, no le devuelvas. Este alcalde está con nosotros, entonces págale. Y tú te encuentras con problemas como el de Johnny Terán, el prefecto de Los Ríos, por ejemplo, que es a la prefectura que más le debe la plata que por ley y constitución le corresponde. Y se la cogieron. Es que aquí funciona el término apropiado. Se cogen esa plata a los gobiernos de turno. De manera que aquí no es que el veto justifica que me voy a seguir cogiendo plata ajena, porque el veto es eso. El veto es el derecho a seguirte cogiendo plata ajena. Entonces, ¿ahora qué nos va a tocar? Esperar un año, y estoy seguro que vamos a tener los votos necesarios para en un año poner en vigencia, más allá de que el presidente Kronfle ha hecho unas consultas que le corresponde como presidente de la función a la Corte Constitucional. Esta pelea no la vamos a perder fácilmente, porque en esta pelea significa obras y servicios para la gente. Aquí el argumento no es que el alcalde de Machala irresponsablemente se gasta 2 millones en fiestas y creer que el resto de alcaldes hacen lo mismo, y creer que el resto de prefectos hacen lo mismo, y creer que el resto de las juntas parroquiales hacen lo mismo. De manera que hay que exigir al gobierno que cuando haga su presupuesto, haga con la plata que le pertenece al gobierno y no con la ajena. Tú no puedes hacer un presupuesto si yo te doy a ti $100, de los cuales tienes que entregarle 20 al Pocho. Tú no puedes hacer un presupuesto diciendo, tengo $100. No, tienes que hacer un presupuesto diciendo, tengo $80. De manera que para eso hicimos esta ley, para acabar con esta mañosería de los gobiernos de turno en desmedro de las parroquias, de las ciudades y de las provincias del país. Alfredo, de acuerdo con lo dicho, además esa ley lo único que hace es regular lo que el mandato de la Constitución de la transferencia automática, directa e inmediata de los fondos. Ahora, vamos a otro tema. ¿Cuál es la posición del Partido Social Cristiano respecto del encargo o quién debe asumir la vicepresidencia? ¿Ustedes van a estar atentos a lo que diga el procurador, y si el procurador le da la razón al gobierno, ustedes formarían parte de los legisladores que quieran iniciar un juicio político al procurador del Estado? ¿Cuál es su posición? Bueno, no creo que el procurador se atreva a interpretar la Constitución de la República, ¿no? O sea, sería terrible que el procurador, porque en primer lugar lo va a destituir la propia Corte Constitucional. O sea, ya la Corte en una sentencia advirtió, pues, ¿no?, que el procurador no puede interpretar la Constitución de la República. De manera que anticipar criterios, mi querido Carlos, sería muy irresponsable. Esperemos primero a ver cómo se desenvuelve. La Constitución es clara en este tema. Sí, el señor tiene que irse con licencia sin sueldo, ¿sí?, durante 33 días que dura la campaña, porque como va de candidato al mismo cargo, inicia la licencia sin sueldo esta vez con el calendario el 2 de enero.
y termina el día posterior o el día de las elecciones. Y luego, pues, si hay segunda vuelta, conforme va a haber segunda vuelta, obviamente tendrá que volver a pedir otra vez licencia sin sueldo. De manera que aquí ese es un tema que, insisto, no es un problema del país. Este no es un problema de la gente. Pues eso nos motivó justamente a tener esta convención para hablar de los verdaderos problemas de la gente. Este es un problema entre el señor Noboa y la señora Abad, que no se quieren y que no se entienden por qué están de binomio. ¿Por qué la escogió de binomio? ¿Acaso que fue la gente que le puso de binomio? Él la escogió de binomio y pidió el voto por ella. De manera que, insisto, los problemas de la gente son otros. Y ya en su momento, cuando el procurador se pronuncie, y que yo supongo no se va a atrever a interpretar la Constitución, pues nosotros tomaremos una posición al respecto. Agradecemos a Alfredo Serrano, presidente del PSC, por su análisis aquí en Punto de Orden. Buenos días, Alfredo, un gusto. Muchas gracias, que tengan un bendecido día a todos.